Hola, buenos días. Estamos en el segundo café, hoy un café de tarde. Estamos a día 10 de junio y sigue esta semana que digamos es muy interesante. A veces recopilar tanta información se hace complicado porque intentas sumarizar, intentas aclarar, digamos, todos los datos y vas viendo que de cada tema salen 25 subtemas y se hace complicado. Pero bueno, no todos los días son fáciles. Hoy escuchábamos antes del programa esa canción brillante de The Queen, Under Pressure, y hemos pensado, mira, dice, algunos lo llevan mejor que otros, y eso viendo el gobierno parece cada vez más claro. Empezamos, si les parece, con el tema que creemos que se estrella no de hoy, de la semana, sino de mucho tiempo, y es que el ponente Pedro González Trabajano del Tribunal Constitucional han despertado luego de un año. Aleluya. Pues parece que va a proponer para la reunión del día 22 para el Pleno declarar inconstitucional el primer confinamiento. El magistrado ponente considera que el confinamiento domiciliario no supuso una mera limitación de derechos, en la práctica se trató de una suspensión de facto de los derechos de libre circulación y de residencia, así como el derecho del derecho a reunión. La Constitución señala, reserva expresamente la suspensión de dichos derechos a los estados de excepción y sitio. Para algunos a lo mejor es una noticia que dicen, ahora y qué, da igual, ahora ya ha pasado. No, porque si se confirma la suspensión, la inconstitucionalidad de ese primer confinamiento, abrirá la puerta a cualquier tipo de reclamación al Estado por los hechos que han sucedido. Y eso es algo muy importante, porque es lo que siempre hemos dicho, es como comentamos ayer, salvando las distancias, con el tema de Yolanda Díaz y los másters, a quienes nos siguen y vieron ayer la respuesta sobre el tema de la delegada del gobierno, cuando el gobierno reconoce en un papel oficial que los másters son objeto de información pública, con lo cual deben expresarse, abre la puerta a muchas opciones. Y aquí el Tribunal Constitucional, si confirma esta inconstitucionalidad de ese primer confinamiento, va a abrir las puertas en Barrena a cualquier tipo de querella contra el gobierno. Y eso es algo muy importante. Algunos creemos que también debería abrirse la puerta a que esas pretensiones judiciales sean directamente contra los principales actores de la situación. Hablamos de Pedro Sánchez, hablamos de los ministros y hablamos incluso de Iván Redondo. Porque la realidad es que sin esa sentencia se hace muy difícil intentar argumentar cualquier cosa, porque la justicia no te ha dado el argumento jurídico para confirmar ese tema. Habrá los daños, no habrá los daños, pero si encima le suman que es inconstitucional, que transgrede la norma de las normas, la ley de las leyes, ponen en un verdadero aprieto al gobierno. Y vamos a ver cuántas son las presiones al Tribunal Constitucional. Vamos a ver cómo se desarrollan esos días. El pleno parece que va a ser el día 22, pero ya está claro que las presiones deben estar en aumento porque el gobierno no puede permitir que salga esa sentencia porque significaría otro avance en ese camino hacia su fin. Avance que se manifiesta, y vamos a entrar en el tema de Cataluña, porque es una de esas cosas sorprendentes, que tenemos muchos subtemas, digamos. Vamos a entrar por uno de datos, antes de entrar, digamos, en la esencia. Nosotros llevamos reflejando desde hace días y semanas que Cataluña ya forma parte del vagón de cola de España. Fue la locomotora y cada vez va más para atrás. Hoy han salido los datos de la creación de empresas y por primera vez Cataluña ya no es ni segundo y es tercero. Le ha superado en creación de empresas la comunidad autónoma de Andalucía. Los datos son ajustados, pero en este momento en Madrid se han creado en este último periodo 2.300 empresas, en Andalucía 1.589 y en Cataluña 1.578. Supera Andalucía a Cataluña, Cataluña va camino del descenso y no nos extraña, porque vamos a citar primero a Felipe González, que aprovecha obviamente que Sánchez está de vacaciones, está de viaje por Argentina y Costa Rica, para volver a lanzar una puya contra el presidente y dice que lo que hay que recuperar en Cataluña, para recuperar la política en Cataluña, hay primero que todo de acatar la Constitución.
Pues nos parece lo normal. Vimos el otro día ese pleno, creo que era la Comunidad de Madrid, donde una de las que juraba la Constitución empezó a decir, solo le faltó decir, que juraba por el medio ambiente, que acataba por el medio ambiente, y la presidenta le cortó y solo atendió a la primera frase de que prometía lo que debía prometer. Y eso al final es lo que hay que hacer, ignorar a esta gente que lo único que hace es intentar engañar continuamente e intentar manipular las cosas. En Cataluña aparece hoy de esas cosas curiosas. Aparecen en algunos medios que hay una hoja de ruta oculta de Esquerra Republicana que dice que pretenden utilizar los indultos y la mesa de negociación para volver a un referéndum unilateral, que es toda una treta, que es toda una trampa. Hombre, algunos pensamos que de oculta tampoco parece mucho. Parece más bien de esas cosas que a veces interesa hablar y a veces no interesa hablar. Y cuando el independentismo, como comentamos ayer, está de bofetadas entre unos y otros, con riesgo incluso para que el gobierno de la Generalitat prácticamente no tenga tiempo de ejercer, pues parece que haya hojas ocultas, rutas ocultas, parece lo de menos. Porque lo que está claro, lo que no es oculto en este gobierno de la Generalitat ni en muchos de sus representantes, es la tentación que tienen a infringir, como ha pasado con el tema de la selectividad, sentencias judiciales y a pensar que ellos tienen el poder de todo. Y no, no, no. En democracia el poder lo tienen los votos. Y hay separación de poderes. Y cuando la justicia dice una cosa, hay que cumplirlo, señores de la Generalitat. Y si no se exponen, como ya se han expuesto ayer a recibir otra demanda, y recuerden la vida de Torra. Sí, alguno dirá, sí, pero está forrándose, no sé qué. Sí, pero vamos a decirlo con claridad. Es un pobre desgraciado. Con problemas psicológicos, hay que decirlo con claridad. Y da igual que ahora esté cobrando, no. Acabará sus días con todo embargado y seguramente en la cárcel. Porque es un personaje que ni los suyos quieren ver. Es esos personajes de atrecho que se utilizan para escenas estúpidas que aparecen por ahí, sonríen y luego nadie sabe quiénes eran. ¿Alguien se acuerda de Quim Torra? Pues esa es la realidad de Cataluña, que hay mucho personaje de atrecho que se ha creído actor principal y que realmente pinta poco, nada o menos. Y ahí tenemos al señor del humo, a Salvador Illa, el efecto Illa, que ahora propone un referéndum para un nuevo estatuto en Cataluña. Quizá olvida Illa de que el último referéndum para cambiar el estatuto tuvo una participación la más baja de la historia de los referéndums en Cataluña. A nadie le interesó. ¿Pero qué vamos a cambiar? ¿Los estatutos cada 4 años? ¿Pero esto es serio, señorilla? A ver, usted lo que pasa es que necesita o quiere pactar porque se lo pide su jefe, su líder, Sánchez, y dar el indulto a Junqueras. Y necesita justificarlo de alguna forma. Pues sea hombre y no sea cobarde. Y diga directamente, yo quiero el indulto para Junqueras porque necesitamos a Esquerra para gobernar en España con tranquilidad. Y no se invente referéndums, no se invente tonterías, ya sabemos de qué pie calza. Llegó aquí, aplaudió el día de la victoria, según usted, a Redondo, y lo que ha conseguido es volver a ser el muermo que siempre fue. Ese armario en una habitación oscura que nadie usa y del que nadie se acuerda. A veces quizá ponemos unos zapatos allí o dejamos un poco de porquería, pero fuera de eso ya no es el peor ministro de Sanidad que fue de la historia, responsable de miles de muertos, que sorprende que todavía no esté imputado, pero bueno, creemos que llegará también ese momento. Y ahora es un simple bailarín, al menos Iceta bailaba canciones con un poco más de ritmo, pero usted en esa sosería parece que no tiene ni esa incapacidad de hacer las cosas. No le diremos que deje la política y se dedique a trabajar, porque, seamos claros, no lo ha hecho en la vida. Ha mamado siempre de lo mismo, pero hombre, tenga un poco de respeto y no proponga estupideces como un nuevo referéndum, como si en Cataluña a alguien le interesara eso. Está claro que Esquerra Republicana ha dicho que ni hablar, pero está claro que cualquier persona con 2 dedos de frente dirá que qué ridiculez vuelve Illa a hacer el tonto y el estúpido, porque no tiene otra palabra para definirlo. Y a todo eso, pues vamos recibiendo noticias, cuanto menos
que nos hacen analizar la realidad de España, en este caso desde Europa. Por ejemplo, el Banco Central Europeo mantiene la compra de deudas a un nivel más elevado. Hombre, siempre decimos que a veces hay que poner el ejemplo de la economía casera, digamos. Imagínense, si ustedes van cada día al banco a pedir un crédito y tienen la suerte porque se lo dan, por lo que sea, pues seguramente es que están gestionando algo mal. Pues esa necesidad imperiosa del Banco Central Europeo de seguir comprando deuda, seguir comprando dinero para los estados, pues parece confirmar que Europa va un paso hacia atrás. Que Europa ni se está recuperando ni está en la senda de la recuperación, está en la senda del endeudamiento, está en la senda que cuando alguien pare ese ciclo va a ser muy difícil devolver el dinero y van a entrar a algún país en default. Y eso son cosas que hay que decir, porque claro, luego lees que Moody's dice que el 20% de las empresas españolas están en riesgo de impago y te da la sensación de que todo lo desastroso parece confirmarse, porque ni hay dinero, ni ha llegado el famoso dinero de Europa todavía, ni parece de momento que esté llegando. Eso sí, uno se levanta con noticias sorprendentes como que la Comunidad Valenciana va a dar 255.000 euros a la UGT para hacer el Congreso. 255.000 euros. Imagínense cuántos autónomos podrían salvarse y no hacer ese Congreso. Desconocemos si es que ha subido el precio del bogavante y el marisco, de la langosta. Hay que importarla, suponemos, desde Galicia, para estos sindicaleros que no se les ha escuchado en todo este año, pero que ahora recaudan 255.000 euros para reunirse y comer y beber. Lo de los clubs de luces rojas lo dejamos para otro día, para esas cosas que algunos consideramos innecesarias en un momento como este. Todo Dios se reúne por videoconferencia, menos los sindicatos, que suponemos necesitan mantel de tela, mariscada al canto, ponerse rellenitos y luego sacar sus ardores en lugares de pago, porque esa parece la realidad. Quizá Europa debería hablar sobre este tema, quizá las hormiguitas deberíamos informar, la noticia la tienen ahí en redes, debería informar a la Unión Europea en qué gasta este gobierno el dinero. Claro que las empresas están en riesgo de impago, claro que la economía se está hundiendo. Si lo poco que hay se gasta en pagar mariscadas, apaga y vámonos. Porque la realidad es la que es. Y se nota que está fuera el presidente Sánchez, porque el gobierno se ha vuelto esa jaula de loritos que decíamos ayer, y hoy tenemos otro escenario de esos, cuanto menos graciosos. Ayer explicábamos alguno, hoy volvemos a explicar alguno, porque cada día nos dan argumentos lamentables, vamos a decirlo así. Tenemos por un lado nuestra amiga, ya podemos hablar amiga, Yolanda Díaz, sí, Yolanda Díaz, la de los másters, vamos a decirlo así, claro, que ha pedido hoy transparencia. Yo, cuando me la han pasado, me he echado unas risas y he pensado, transparencia, Yolanda, transparencia tú, que cuando te piden el título de los 3 másters y cómo lo realizabas por Twitter, bloqueas a quien te lo pide, que a las pocas horas envías un ejército de fascistas a intentar acojonar a la gente, que cuando llega la pregunta a través del portal de transparencia evitas responder, de momento, porque hay un plazo, vamos a ser sinceros, tú, que presionas a los medios de comunicación para que no hablen del tema, porque aquí lo sabemos todo, Yolanda, hombre, no me fastidies. Tú, que huyes de las reuniones porque dices que te da un ataque de histeria y te pasas la noche en el hospital escondida. Por favor, Yolanda Díaz, entendemos que en tu puñetera vida has hecho más que medrar a costa del sindicato donde te colocó papá. Vamos a decirlo así, claro, Ferrol es pequeño. Pero hombre, ten un poco al menos el tacto, la menos vergüenza de no decir sandeces. Hablar tú de transparencia. Vamos, es como si Mladic, por decir a alguien, o Karadzic hablaban de derechos humanos. O Pol Pot hablaba de derechos humanos. Por favor, Yolanda Díaz, sea un poco de serio y responsable. Si quieres transparencia,
Enseña las fechas y los títulos de los másters universitarios, como ayer recordó un director general, de que es obligación hacerlo. Hazlo, Yolanda, no te escondas, miserable. Porque al final, lo que sabes, y sabes muy bien, es que si no existen esos másters, has falsificado un documento oficial, que es tu currículum en la web de la Moncloa. Y eso no solo es un delito para expulsarte una falta muy grave, sino que es un delito penal. La falsificación de documentos públicos. Y no sé si en el sindicato llevarán mucho esos temas de falsificar documentos públicos, ya sabemos que son más de mariscadas, pero a lo mejor te pueden informar de que es un delito muy grave. Y claro que puedes reír, ja, 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 puedes ir contenta con tus choferes, tus escoltas, pero al final las cosas son las que son. Y si uno ha engañado de una forma tan vil, como parece ser, porque a lo mejor resulta que sí que tienes los másters, y lo que pasa es que estás tan ocupada, generando tantos miles de puestos de empleo en España, generando empleo juvenil, generando amor con las empresas y con los trabajadores, que no te ha dado tiempo de coger la carpeta, de recuperar el título que tienes colgado en el despacho que pone Master of the Universe en la universidad del mundo. Porque la realidad es que parece que tu máster debe estar hecho en la universidad del mundo. Y claro, teniendo en cuenta que tu mundo es reducido a los sindicatos, a donde te colocó papá, que solamente sí que era un hombre cabal y un hombre con capacidad, en unos tiempos más duros que los tuyos, seguramente te mira con esos ojitos de padre orgulloso, pero en el fondo sabe que has mentido. Y la mentira en un documento oficial, Yolanda, es todo lo contrario a lo que pides hoy de transparencia. No sé, deberías reflexionar si tu vida ha de ser tan miserable para humillar el nombre de quien te ha colocado ahí. Porque es muy triste ver a un hijo que mienta, pero es más triste que humille la figura familiar. Deberías pensar, si tienes los másters, abre el cajón y sácalos. Si no los tienes, ten valor, sal y di, miren, lo puse por un exceso, pido perdón y ya veremos qué deciden los tribunales o qué deciden los votantes. Pero no engañes, ni pongas en peligro el puesto de algún funcionario que es quien tiene que contestar al portal de transparencia con tu cobardía y tu humillación pública. Pide transparencia, no. Haz transparencia, genera transparencia, que eres un cargo público. Y un cargo público tiene unas responsabilidades importantes que nunca ha de abandonar. Aunque claro, fuera de Yolanda, en ese grupito que se ha quedado tras la ida del macho alfa, pues tenemos a Belorra, nunca sabemos el nombre, y lo decimos sin mala leche, es decir, que ha pedido el regreso de Puigdemont en libertad, porque dice de qué es lo que quieren en su partido y es lo que entienden. Pero según parece, Irene Montero no lo entiende de la misma manera, porque al cabo de poco rato Irene Montero ha dicho que claro que vuelva, pero para ser juzgado y detenido. Señores de Podemos, ya están navajeando, ya no se aclaran. ¿Qué pasa? ¿Que el único que hablaba con todas las mujeres de ese partido era Pablo Iglesias en veladas nocturnas y cuando no está ya no concitan interés ni hablan entre ustedes? Porque claro, parece extraño que dos candidatas, dos ministras del mismo partido digan cosas tan diferentes en apenas unos minutos y que encima una la diga contradiciendo a la otra con rabia y como diciendo, pero qué puñetas estás declarando. Hombre, seguramente hay algo donde son muy parecidas ambas ministras y es en su cero experiencia profesional. Y decíamos al principio, la canción del Pressure de Queen, en el concepto, no tanto la canción como sí en el concepto del título, de que está claro que aquellos que hemos vivido o que hemos tenido, como muchos oyentes, miles de oyentes, vidas más intensas que otros, vidas
donde has tenido que pasar, estoy recordándome de alguna persona del chat que lo ha explicado alguna vez, muy interesantes, vidas donde ha tocado el sacrificio, vidas donde era clave vivir bajo presión, pues eso, cuando tienes cero experiencia profesional, te lleva a decir las subnormalidades que ha dicho una y otra. Porque la realidad es que es gente que no sabe qué es vivir, es gente, Belarra, y Montero, que solo saben camuflarse debajo del macho alfa de turno y que les diga qué deben hacer. Y cuando éste abandona el circo, cuando éste se va, se quedan desasistidas sin nada que decir. Y cuando tienen al presidente de todos, aunque a algunos nos guste menos, cuando tienen al presidente de Tour buscándose un lugar en el paraíso, creen que tienen el momento de hablar y lo que hacen no es hablar, es meter la pata hasta el fondo. Lo hemos comentado en las redes, ya me dirán cuántos votantes de Podemos, no solo hablamos en Cataluña, en toda España, están de acuerdo que Puigdemont vuelva impunemente, que les meen en la cara esta gente sin ningún otro argumento. Hombre, pues creemos que si el camino de Podemos es pedir que aquellos que han violado la ley vuelvan impunes, suponemos que luego pedirán que aquellos que han violado niños también queden impunes, que aquellos que han asesinado gente también queden impunes. Total, que todo aquel que no se ciña a las leyes, según ellos, debe quedar también impune. No sé para qué tenemos entonces las leyes, señora Belarra, no lo sé. Pero está claro que lo ha dicho en una emisora en Cataluña, suponemos también lo ha hecho para intentar quedar bien pensando que nadie le iba a escuchar. Hombre, el personaje de la entrevista es un personaje mediocre, digámoslo así, de esos que han crecido al albor del independentismo y que va, un día dice una cosa, un día dice otra, pero en fin, tiene su audiencia. Y claro, algunos replicamos esos mensajes para que todos los votantes de Podemos sepan con qué personajes están metidos. Porque la realidad es que, y lo dijimos en su momento, el único que podía mantener Podemos en vida, curiosamente, era Pablo Iglesias. Sin Pablo Iglesias está claro que el camino de Ciudadanos es el emprendido por Podemos. Y ambos desaparecerán del escenario de una manera casi inmediata. Está claro que no hay nivel, no saben trabajar con presión. Lo más triste que sean ministros, ministras, o ministros o menestras, como quieran llamarle ellos, en un gobierno de ciegos, donde hasta estas tuertas parece que se creen algo. Hay que recordarlo con claridad. No por ser ministro uno debe ser estúpido, no por ser ministro uno no debe pisar la calle, y cuando un ministro es estúpido y no pisa la calle, lo que debe hacer es retirarse e irse. Porque algunos creen que están ahí por su capacidad y algunos creemos que les han puesto ahí precisamente por su incapacidad y para ser títeres de terceros que tienen al menos el conocimiento de saber que esos personajes son prescindibles y no valen para nada. Al final, como siempre decimos, son las elecciones las que ponen en su lugar a la gente. Ya pasó en el tema de Madrid, que incluso con Pablo Iglesias pasó lo que pasó, y la realidad es que Podemos encuadra ese grupo de partidos en extinción, como ha sido Ciudadanos y como será algún otro. Esa es la realidad. Nos vamos a emplazar al programa de la noche. Recuerden la importancia de la ponencia del Tribunal Constitucional. Vamos a ver las presiones que hay para intentar desbaratar el tema, pero se abre la puerta a muchas cosas. Seguimos en ese momento interesante, en esta semana muy intensa, donde hay que estar muy pendiente de cualquier cosa y cualquier tema. Nos emplazamos, como decimos anoche, tenemos el Patreon, tenemos el canal, tenemos la transferencia, nosotros vamos a continuar y como siempre decimos, seguimos.